hasta la clase pasada, lo que estábamos viendo es que nosotros, permítame un momentito, nosotros ya sabemos calcular nuestros gradientes, divergencias y rotacionales. Entonces, ¿qué es el gradiente? Resulta que el gradiente me dan una función escalar. Esta función escalar puede representar, ahorita ya hablamos de modo general, puede representar una línea, una curva en el espacio. Esta función escalar puede representar también a una superficie. De hecho, todo lo que es la función gradiente se construye a partir de una superficie. Pero ahorita nosotros ya la generalizamos. No tiene que ser una superficie. ¿Ok? Entonces, tenemos una función de superficie y podemos construir nuestro gradiente. Generalizamos y puede ser una función de superficie, puede ser una curva, puede ser un volumen, pero también puede ser algo más. ¿Qué puede ser? Un campo escalar. ¿Ok? Nosotros ya sabemos cómo calcular, cómo graficar un campo escalar. Ya sabemos que si cuando tenemos una función que depende de más de 2 variables, depende de 3 variables, de 4 variables, de 5 variables, de todos modos lo que tenemos que hacer es esa función escalar que puede representar un campo escalar, lo derivamos respecto de x y le pegamos una y, lo derivamos respecto de y y le pegamos una j, lo derivamos respecto de z y le pegamos una k. Eso que está allá es nuestro gradiente. ¿Y qué es lo que representa ese gradiente? La normal a una superficie. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que, por ejemplo, si nosotros tenemos un volumen puede verse como una sucesión indefinida de superficie. Entonces, en un punto calculamos una superficie y podemos calcular la normal a esa superficie. Eso es el gradiente, la normal. Por supuesto, es la normal no unitaria. Ahora, si nosotros hacemos, ¿pero qué es lo que hicimos con el gradiente? Una función escalar, un campo escalar, lo convertimos a través del operador diferencial Nabla, lo convertimos en un campo vectorial. ¿Ok? Ahora, si nosotros tenemos una función vectorial, tenemos un campo vectorial, nosotros podemos operar con nuestro operador vectorial, Nabla, a través del producto punto o a través del producto cruz. Si operamos con la función vectorial, con un producto punto, a eso le llamamos gradiente. Y si operamos con la función vectorial a través de un producto cruz, gradiente es cuando actúa sobre una función escalar. Divergencia es cuando el operador diferencial actúa sobre una función vectorial. ¿Ok? La divergencia, cuando actúa el operador Nabla en producto punto con una función vectorial, esa es la divergencia. Pero lo que me va a generar esa divergencia es un campo escalar. Entonces, cuando yo actúo, cuando el operador diferencial Nabla, hacemos que actúe en producto punto sobre una función vectorial, a eso se le llama la divergencia y lo que nos genera es un campo escalar. Entonces, el gradiente me transforma una función escalar en un campo vectorial. Y la divergencia me transforma un campo vectorial en un campo escalar. Y el rotacional me va a generar un campo escalar en un campo vectorial.
A ver, permítame un momentito. Vamos a ver. Permítame un momentito. Ahorita nos conectamos. Permítame un momentito. Permítame un momentito. Ahorita estoy conectando todo. Bien, entonces, permítame ahorita. Bien, entonces, deben tener en pantalla la página en blanco de GeoGebra. ¿Para qué queremos esta página en blanco de GeoGebra? Entonces, nosotros tenemos una función vectorial a la que le aplicamos en producto punto el operador diferencial nabla, es decir, calculamos su divergencia y tenemos también una función vectorial, la misma función vectorial a la que le aplicamos el rotacional. ¿Ok? Entonces, a esa función escalar, vamos a esa función vectorial, permítame un momentito. Permítame un momentito. Nada más les voy a mostrar la función vectorial a la que le calculamos su divergencia. Permítame ahorita. Entonces, nada más vamos a ver la función vectorial para que veamos a quién le calculamos la divergencia y a quién le calculamos el rotacional. Esa es la misma función. ¿Ok? Entonces, vamos a nada más a ver esa función para que la recordemos un poco. ¿Ok? Esta es la función a la que le calculamos. Es la función escalar, la función vectorial A, que está dada por x al cuadrado z en la dirección de y, menos 2y al cubo z cuadrada en la dirección de j, más x y cuadrada z en la dirección k. ¿Ok? Entonces, lo que se pide es hallar la divergencia, que es nabla.a, y bueno, también calculamos a esta misma función el rotacional. Entonces, la divergencia, ya sabemos que es derivar las componentes, de la función vectorial. La componente 1, derivarla respecto de x, la componente 2, derivarla respecto de y la componente 3, derivarla respecto de z. Eso es la divergencia. Y entonces, cuando la evaluamos en un punto, entonces vamos a obtener un valor. Y ese valor
puede ser positivo o puede ser negativo. Si cuando evaluamos la divergencia en un punto, esta es positiva, se dice que se tiene una fuente. Y si al evaluar la diferencia en un punto, esta es negativa, se dice que se tiene un sumidero. Entonces, cuando nosotros evaluamos la divergencia, nabla punto A, que es 2x menos 6y cuadrada z cuadrada más xy cuadrada, cuando la evaluamos en el punto 1 menos 1, 1, resulta que nos dio menos 3. Ese menos 3, entonces, es un sumidero. Si al evaluar la divergencia en un punto resulta que esta es negativa, entonces es un sumidero. Si al evaluar la divergencia en un punto es positiva, entonces decimos que tenemos una fuente. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos una función. Cuando nosotros aplicamos el operador diferencial nabla a una función de superficie, a una función escalar, lo que obtenemos es un campo vectorial que es el gradiente. ¿Okay? Cuando aplicamos el operador a una función escalar, se llama gradiente. Ese gradiente es un campo vectorial. Cuando aplicamos el operador diferencial en producto punto a una función escalar, nos va a dar una. Cuando aplicamos el operador diferencial nabla en producto punto con una función vectorial, con un campo vectorial, nos va a quedar un escalar. Ese escalar se llama la divergencia. Esa divergencia puede ser positiva y entonces se tiene una fuente. Si la divergencia es negativa, tenemos un sumidero. Ahora, si nosotros operamos nuestro operador diferencial nabla en producto cruz con la función vectorial, lo que obtenemos es el rotacional. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es graficar la divergencia y el rotacional de esta función. ¿Ok? A es x al cuadrado z en la dirección de y menos 2y al cubo z en la dirección de j más xy cuadrada z en la dirección de k. Entonces, cuando nosotros hagamos la divergencia, lo que obtuvimos es 2xz menos 6y cuadrada z cuadrada más xyz, pero eso es un escalar. ¿Ok? Y ese puede ser positivo o negativo dependiendo de dónde la evaluemos. ¿Ok? Entonces, a esta función también le calculamos su rotacional. El resultado va a ser un campo vectorial. ¿Ok? Bien, vamos a entonces a ver, permítame un momentito. Vamos a ver ese campo vectorial. Permítame un momentito. Vamos a ver ese campo vectorial y ese campo escalar que obtuvimos. El campo escalar es la divergencia y el campo vectorial es el rotacional. Bien, entonces abrimos nuestra página en blanco de GeoGebra. A ver, permítame un momentito. No se las he compartido. Ahí está. Bien, entonces deben estar viendo la página en blanco de GeoGebra. Y lo que vamos a hacer acá es graficar la divergencia y el rotacional de una función. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos para graficar un campo? Ahorita, como vamos a graficar la divergencia, ¿qué vamos a graficar? Pues un campo. Primero, el campo vectorial que corresponde al vector A que les mostré, que es x al cuadrado z
menos 2y al cubo z cuadrada más x y cuadrada z. Ese es nuestro campo vectorial. ¿Ok? ¿Cómo hacemos para calcular este campo vectorial? Bueno, lo primero que vamos a hacer, como todo es en 3D, vamos a activar nuestra vista gráfica 3D, quitamos nuestra vista gráfica 2D. Recuerden que esto lo estoy haciendo en GeoGebra Classic 6 porque hay, como estoy manejando Mac, hay un problema tecnológico que en GeoGebra Classic 5 no lo han solucionado. ¿Ok? En GeoGebra Classic 6 ya está solucionado. Pero ¿cuál es la diferencia en práctica entre GeoGebra Classic 5 y GeoGebra Classic 6? Esto lo vi cuando presentaron su examen. Algunos no pudieron grabar su página de GeoGebra. ¿Por qué? Porque GeoGebra Classic 6 no me deja grabar, no me deja guardar un archivo. ¿Ok? Imagínense que yo quiera grabar un archivo. Cuando le diga guardar, lo que me dice es pone el correo electrónico y la contraseña, es decir, me lo va a grabar, pero en la página de GeoGebra, no en mi computadora. Para que yo pueda grabarlo, tengo que subir un poco y decir continuar sin identificarse. Pero aún así, cuando me lo grabe, no voy a poder abrirlo nuevamente en GeoGebra Classic 6, me lo va a abrir en GeoGebra Classic 5. Entonces, son algunos problemas que tiene GeoGebra Classic 6, pero lo que ahorita me interesa, como es la visualización, entonces no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque no he grabado nada, no voy a grabar nada, ¿ok? Solamente vamos a ver, ¿ok? Por eso estamos utilizando GeoGebra Classic 6, pero yo prefiero utilizar GeoGebra Classic 5 porque me deja grabar localmente los archivos, ¿ok? Entonces yo les sugiero que utilicen GeoGebra Classic 6, Classic 5, que utilicen GeoGebra Classic 5, sobre todo porque el 90% de ustedes está utilizando Windows. En Windows no hay este problema entre GeoGebra Classic 5 y GeoGebra Classic 6. ¿Okay? Entonces, ustedes no deben tener ningún problema. ¿Ok? Bien, entonces, abrimos nuestra vista gráfica 3D. Cuando voy a graficar el gradiente, la divergencia y el rotacional, bueno, no necesito generar los deslizadores. Si los requiriese, entonces abrimos la vista gráfica 2D para generar allá los deslizadores. Pero mientras tanto, pues acá mismo lo podemos utilizar. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué es lo primero que se hace para graficar un campo vectorial? Recuerden, lo que vamos a hacer nosotros es graficar un campo vectorial. Entonces, para graficar un campo vectorial, lo primero que tenemos que hacer es generar una malla en el espacio. ¿Ok? Entonces, esta malla en el espacio está dada, como ya sabemos, por la secuencia de la secuencia de la secuencia, es decir, es una secuencia triple. ¿Por qué? Porque es una malla 3D. Entonces, genero unos puntos que se llaman los puntos LPA, es una lista de puntos A. Yo le puse ese nombre, ustedes le pueden poner cualquier nombre que ustedes quieran. Yo ahí, digamos que simplifiqué el nombre y como son los puntos de la malla, los puntos A de la malla, entonces le puse una lista de puntos A, LPA. Es la secuencia de la secuencia de la secuencia, es decir, 3 secuencias. ¿Por qué 3 secuencias? Porque es una malla 3D en el espacio. Entonces,
¿qué voy a dibujar en esa malla en el espacio? Pues todos los puntos del espacio. Entonces, un punto es U, B, W. Eso es un punto del espacio. ¿Ok? En donde U, le estoy diciendo, va desde menos 5 a 5. Recuerden, desde menos 5 a 5 hay 10 puntos más el 0, es decir, 11 puntos. Entonces, cuando nosotros nos refiramos a ¿cuántos puntos hay en U? Pues 11 puntos. ¿Cuántos puntos hay en B? Pues 11 puntos, porque también va desde menos 5 a 5. Y la W también son 11 puntos, porque va desde menos 5 a 5. Entonces, cuando yo le dé Enter, lo que vamos a tener allá es un cubo formado por todos los puntos de la malla del espacio. ¿Ok? Esa es nuestra malla del espacio, una serie de puntos. ¿Ok? Y me va a dar ese cubo que tenemos allá. ¿Ok? Entonces, generamos una malla de puntos en el espacio. Así se grafica cualquier campo vectorial. Por supuesto, cualquier campo vectorial general, ¿no? Nosotros podemos decidir poner los puntos del espacio sobre una superficie, como hicimos anteriormente, y también nos va a poder graficar, pero de modo general es una malla cúbica, ¿ok? Y si es en 2D, pues una malla rectangular o también una malla cuadrada, ¿ok? Entonces, generamos una malla de puntos en el espacio. ¿Cómo hacemos esa malla de puntos en el espacio? La secuencia de la secuencia de la secuencia, es decir, 3 secuencias de U, B y W. Es decir, le estoy diciendo que escriba los puntos U, X, Y, Z, en donde la X va desde menos 5 a 5, la Y va desde menos 5 a 5 y la Z va desde menos 5 a 5. Solo que en lugar de la X, yo utilizo U, porque GeoGebra me dice no puede usar X, tiene que usar U o cualquier otra letra. Lo que pasa es que cómo se acostumbra a asociar la U con la X, la B o la V con la Y y la W con la Z, bueno, pues se utiliza esa construcción. Entonces ya tenemos la malla del espacio. Para que nosotros grafiquemos un campo vectorial, lo primero que tenemos que hacer es graficar la malla del espacio. ¿Y qué vamos a graficar allá? Pues el campo vectorial que nos dieron. ¿Cuál fue el campo vectorial? Ahorita vamos a escribir. Vamos a graficar esa es la malla del espacio. La malla del espacio es una malla cúbica. Ahora vamos a graficar los puntos del espacio dados por el campo vectorial. Ok, entonces, ¿cuáles son los puntos del espacio dados por el campo vectorial? Entonces, nuestros puntos del espacio dados por el campo vectorial es X al cuadrado Z, es U cuadrada Z, coma, menos 2Y al cubo Z cuadrada. Recuerden que la U está asociada con la X, la V o la B chica está asociada con la Y la W está asociada con la Z. Entonces es X al cuadrado Z menos 2Y al cubo Z cuadrada más Y cuadrada Z en la dirección de K. Recuerden, U cuadrada Z en la dirección de I menos 2Y cuadrada, Y cúbica Z en la dirección de J más Y o X al cuadrado, Y cuadrada, Z en la dirección de K. ¿Ok? Eso nos da el campo vectorial, pero ya sabemos que si escribimos solamente eso, lo que nos quedan son flechas muy grandes. Y para no tener flechas muy grandes, nosotros lo que hicimos es hacerlas unitarias. Entonces lo divido entre su magnitud para que tengamos flechas unitarias. ¿Ok? Pero eso es nada más para que sea visual. El campo es dado por esos vectores que están allá sin la magnitud que está abajo. La magnitud es solamente para que podamos visualizar bien
la función. Entonces recuerden que esto fue la secuencia de la secuencia de la secuencia de la lista de puntos del campo que le estoy llamando, del campo vectorial que le estoy llamando B. La lista de puntos A es la malla del espacio. Son una serie de puntos en el espacio. La lista de puntos B son la lista de puntos del campo. Ahorita. Entonces, esa es nuestra lista de puntos del espacio, ¿ok? Y nuestra lista de puntos del campo. Ahí tenemos allá la lista de puntos del campo. Ahorita le doy entrada a este. Y esa lista de puntos del vector, del campo vectorial, tiene que ser trasladada hasta U, B, W, es decir, a los puntos de la malla. ¿Ok? Ahí lo estoy trasladando a los puntos de la malla. Permítame un momentito. Vamos a ver. Ahí está. Ok, entonces ya tenemos allá los puntos LPA, que era la malla cúbica, ok, los puntos del espacio. LPB son los puntos del campo vectorial, ok, y están divididos entre esta magnitud para hacerlos unitarios y después están trasladados hasta los puntos de la malla en el espacio. Entonces, ese más UBW es la malla del espacio que está dada por la lista de puntos A. ¿Ok? Entonces, está trasladada. Y ahí tenemos allá nuestra malla de puntos y, por supuesto, lo que tenemos que hacer ahora es unir esta malla de puntos A, LPA, con la malla de puntos B, LPB. ¿Ok? Entonces, LPA son los puntos del espacio, LPB son los puntos del campo vectorial. Entonces, los unimos a través de un vector. Los unimos a través de un vector que ese es. Vamos a ver al vector. Entonces, lo que tenemos que hacer es unir a todos los puntos de la malla en el espacio, que es LPA, los vamos a unir con la lista de puntos del campo, que es LPB. Entonces, a ese le llamé la lista de vectores AB, ¿okay? Que van desde A hasta B, que es la secuencia de la secuencia de la secuencia, solamente que ahorita como voy a unir a elementos, cada elemento, por ejemplo, el menos 5, menos 5, menos 5, lo voy a unir con menos 5.02 con 401, menos 401, menos 4.9. Entonces voy a unir este punto del espacio con este punto del campo. Entonces lo voy a unir a través de un vector que va a unir al elemento LPA, pero es el elemento IJK. Entonces este ya está con un índice, es el primer elemento de la lista LPA con el primer elemento de la lista LPB. Después el segundo elemento de la lista LPA con el segundo elemento de la lista LPB. Entonces, a contar elementos por elementos, a eso lo hago a través de índices que son IJK. Entonces, estoy uniendo al elemento LPA con el elemento LPB. ¿Ok? En donde I ya sabemos que va desde desde 1 hasta 11. ¿Por qué desde 1 hasta 11? Porque U, que es el que va a relacionar a la I, va desde menos 5 a 5, es decir, tiene 11 elementos. La J, que es el índice de la Y o de la B, que también va desde menos 5 a 5, va de 1 a 11. Y para la K, que es el índice de la Z, también va desde 1 hasta 11, porque la Z o la W fue desde menos 5 a 5, que también son 11 elementos. Entonces, cuando le demos Enter, lo que tenemos allá ya es nuestra lista de vectores. ¿Ok? Podemos
escribir a los vectores de otro color. Por ejemplo, podemos ponerlos azules. Vamos a ponerles color a los vectores. Podemos quitar a los puntos B. ¿Ok? Entonces, ahí están allá nuestros vectores. Esto que graficamos así es el campo vectorial. Esta es la gráfica del campo vectorial. Este es nuestro campo vectorial. ¿Ok? Graficamos el campo vectorial. ¿Ok? Entonces, no hemos graficado ni la divergencia ni el rotacional. Graficamos el campo vectorial. ¿Qué campo vectorial graficamos? Recuerden, lo que graficamos fue x al cuadrado, z en la dirección de y, menos 2 y al cubo z cuadrada en la dirección de j, más x al cuadrado y, x, y cuadrada, z en la dirección de k. Esto es lo que graficamos ahorita, el campo vectorial. ¿Ok? Eso es lo que nos está dando. Si lo vemos desde arriba, pues lo que nos da es una serie de líneas que pareciera que están girando cuando se acercan al origen. ¿Ok? Eso es lo que están haciendo. Cuando llegan al origen empiezan a girar. ¿Ok? Entonces vienen de cualquier punto y empiezan a girar. Vienen de cualquier punto y empiezan a girar. ¿Ok? Menos el que pasa por el centro. El que pasa por el centro llega al centro y ahí se queda, ¿no? Pero cualquier otro llega y empieza a girar. Llega y empieza a girar. Llega y empieza a girar. Tanto por la izquierda como por la derecha. ¿Ok? Entonces, ese es nuestro campo vectorial. Eso es lo que graficamos ahorita, es el campo vectorial. Bueno, pero nosotros no queremos graficar, bueno, sí queremos graficar el campo vectorial, pero nuestro objetivo principal es graficar la divergencia. Entonces, esto es el campo vectorial y la divergencia es un campo escalar. ¿Ok? Entonces, cuando calculamos nuestra divergencia, recuerden que nos dio 2xz menos 6y cuadrada, z cuadrada, más xy cuadrada. ¿Ok? Eso fue lo que nos dio. Entonces, eso es lo que vamos a graficar. Pero, ¿cómo lo graficamos? Bueno, pues damos una serie de puntos. Ok, entonces damos esa serie de puntos. Eso es lo que nos dio. Entonces, la serie de puntos, pero esto es por el cálculo de la divergencia. Okay, los primeros LPA, LPB, LPA eran los puntos de la malla del espacio. LPB son los puntos del campo. Y unimos LPA con LPB y obtenemos la lista de vectores. Entonces, esa LBA, que son los vectores azules, esa es la gráfica del campo vectorial. Ahora, ese LPC es la lista de puntos, pero que provienen de la evaluación de la divergencia. Este ya es la divergencia. Y esto fue lo que nos dio la divergencia. 2xz menos 6y cuadrada, z cuadrada, más u o xy cuadrada. Y donde u va desde menos 5 a 5, b va desde menos 5 a 5 y z va desde menos 5 a 5. ¿Ok? Ese me da una serie de puntos que quedan todos metidos dentro de esa malla. Entonces, resulta que está todo mezclado. Hay allá pues una confusión de puntos. ¿Cuál corresponde con cuál? Pero no nos debe preocupar mucho. ¿Por qué? Porque GeoGebra los guarda a través de índices. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con? Pero esos ya son escalares, ya no son vectores, ¿no? Esos son escalares. Entonces, para graficar los escalares, lo que vamos a hacer es
convertir estos números que están acá, este 3825, que lo va a asociar con el punto A. Recuerden que es un campo escalar, es un valor, un escalar asociado a un punto. Ese 3825 negativo lo va a asociar al punto menos 5, menos 5, menos 5. Ese menos 3810 lo va a asociar con el punto menos 4, menos 5, menos 5. Entonces, lo que vamos a hacer es convertir estos números en texto y los vamos a poner en este punto. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Con una instrucción de GeoGebra que me va a convertir en texto esos puntos. Entonces, ¿cómo es esto? De hecho, ahí están viendo allá, ahora 3825 está entre comillas, lo que indica es que ya lo convirtió en texto. ¿Cómo le hicimos para convertir en texto eso? Pues hacemos precisamente eso. La secuencia de la secuencia de la secuencia. Lo que hicimos acá es, voy a unir la lista de A con el campo escalar. ¿Ok? Entonces, eso es la secuencia de la secuencia de la secuencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que cada elemento de esta lista LPC lo voy a convertir en texto. ¿Ok? Entonces, me está convirtiendo en texto esa lista de elementos y la voy a asociar con el elemento de la lista A. ¿Ok? Y esto ya vemos que la I está, el elemento IJK de la lista A, por supuesto el elemento IJK de la lista LPC. Entonces los uno a través de un texto en donde I va desde 1 hasta 11, J va desde 1 hasta 11 y K también va desde 1 hasta 11. Entonces ya estamos viendo allá cómo a todos estos números que estaban acá los convirtió en texto y ya los puso allá en la malla que vemos puesta pues en la malla de puntos del espacio. ¿Ok? Entonces estamos viendo cómo está asociando los números con la malla del espacio. ¿Ok? Eso es precisamente una divergencia. Una divergencia lo que hace es convertirnos todos los escalares, ¿ok? Asociar un campo escalar a una malla de puntos del espacio. ¿Ok? Entonces estamos viendo cómo está asociando los números con los puntos del espacio. ¿Ok? Y por supuesto, lo que hace es también asociar números positivos con números positivos, es decir, ahí vamos a tener fuentes y sumideros. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles van a ser las fuentes? Aquella evaluación que me dé números positivos. ¿Ok? Esos van a ser las fuentes. Y los sumideros van a ser aquellos que me den pues números positivos. ¿Ok? Entonces, estamos poniendo allá en esa gráfica de divergencia los valores obtenidos al evaluar pues el campo vectorial, ¿ok? El campo vectorial y la divergencia. El campo vectorial es el campo vectorial de A. A es un campo vectorial, ¿ok? Y el resultado de evaluar el campo vectorial a través de nabla punto me va a dar un escalar, y ese es un campo
escalar. Entonces los números son campos escalares y los vectores pues son campos vectoriales. ¿Ok? Entonces estamos viendo esa evaluación que tenemos allá. ¿Ok? Entonces tenemos que ahí van a haber números positivos, van a haber números negativos, es decir, van a haber fuentes, van a haber sumideros. ¿Ok? Entonces podemos quitar, por supuesto, si quitamos los vectores y quitamos los puntos A, nos van a quedar allá quiénes son fuentes y quiénes son sumideros. Estamos viendo que casi puro sumidero, fíjense, casi puro sumidero. Hay algunos, por ejemplo, los que están acá, que son positivos, vamos a dejar los vectores. Entonces ahí donde está girando, todos estos son negativos, ¿eh? Negativo, 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 y el que va por el centro, esos son positivos. ¿Ok? Entonces, si está tendiendo hacia la parte negativa, pues me va a dar sumideros. ¿Ok? Ahí están allá todos los números negativos, puedo observar sus signos si quito. Y tenemos que a cada punto del espacio le está asociando un número. ¿Ok? Ese número depende de su signo. Si es positivo, pues es una fuente. Si es negativo, es un sumidero. ¿Ok? Entonces ahí tenemos allá la evaluación en cada punto del espacio. ¿Ok? Eso es un campo, eso es un campo escalar, una divergencia. ¿Ok? Estamos asociando un valor a un punto. Ese es un campo escalar. Y si asociamos un vector a cada punto del espacio, eso es un campo vectorial. Entonces ahí tenemos un campo vectorial asociado al punto del espacio, son los vectores azules, y al campo escalar, que son los números asociados a la evaluación en ese punto. ¿Ok? Entonces, ese es el campo vectorial y ese es el campo escalar. Bueno, a este mismo vector le calculamos, a este mismo campo vectorial le calculamos su rotacional. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el rotacional? Pues es un campo que opera con el vector nabla, con el operador diferencial nabla a través del producto cruz. Entonces, si nosotros hacemos el nabla cruz, la función A, lo que vamos a obtener es un campo vectorial que se llama el rotacional. Pero también sabemos que un producto cruz me va a dar un vector perpendicular a los otros dos. Bueno, ¿a quién será perpendicular? Nabla es un vector generalizado, no, realmente no tiene una dirección específica. El único que tiene dirección específica, pues es el campo vectorial A. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros calculemos el rotacional, al que va a ser perpendicular ese vector es a los vectores del campo A. Entonces vamos a calcular permítame, vamos a calcular el rotacional, a ver si me deja calcular. Lo que pasa es que ya, si no, bueno, pues lo que hacemos es borrar algunos. Entonces ya tenemos allá a nuestra lista de la malla de puntos del espacio es LPA, la lista de puntos del campo vectorial es LPB, y uniendo la lista de puntos en el espacio con la lista de puntos del campo obtuvimos la lista de vectores azules. ¿Ok? Ese es el campo vectorial. Después hicimos LPC, que es la lista de puntos, pero de la divergencia.
Y cuando unimos los valores de la divergencia convertidos a texto con los puntos A, entonces obtuvimos la malla, los puntos puestos en la malla, que es nuestra divergencia. ¿Ok? Bien, a esta misma función le vamos a calcular su rotacional. Entonces, ¿qué es el rotacional? Bueno, a la función ahora le aplicamos el nabla cruz A. Entonces, poníamos nuestro determinante, hicimos los cálculos, esto ya lo hicimos. Entonces, pusimos nuestros puntos dados por el rotacional. Ahorita vamos a ver cómo es el rotacional. ¿Ok? Entonces, el rotacional le estoy llamando la lista de puntos X cruz B. ¿Ok? Es decir, que al campo B le calculé su rotacional. Por eso le puse allá lista de puntos X cruz B. ¿Ok? Nada más es un nombre, le pueden cambiar ustedes el nombre, no hay problema, pero es la secuencia de la secuencia de la secuencia, es decir, 3 secuencias, y calcula el rotacional. Rotacional ya vimos cómo se calcula, ponemos el campo A, ¿okay? Le calculamos su rotacional, es decir, el determinante, ponemos en la primera fila el determinante, los vectores unitarios IJK, ponemos en la fila del medio la parcial respecto de X, la parcial respecto de Y, la parcial respecto de Z, y en la última fila las componentes del campo vectorial. ¿Okay? Y después calculamos cruzadas las derivadas parciales. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos eso, obtenemos eso que tenemos allá, 2UBW, es decir, 2XY Z, 2XYZ, más 4 Y al cubo Z, eso es la dirección de Y, más X al cuadrado menos Y cuadrada Z, ¿ok? Y solo me daba en J, solo me daba I, J, y en K tenía 0. Eso es lo que nos dio cuando hicimos el cálculo del rotacional. ¿Ok? Entonces, una vez de que ya tenemos el cálculo del rotacional, este es el cálculo del rotacional. Recuerden, el resultado del rotacional solo es el numerador. Nosotros estamos poniendo el denominador para hacerlo unitario y lo podamos visualizar, porque si no nos quedan flechas muy grandes. Entonces lo ponemos unitario para visualizarlo. Entonces nos interesa su dirección, por supuesto, su evaluación también, pero sabemos que la evaluación es solo el numerador. El denominador es solamente para hacer más pequeña la visualización. Entonces, todo este campo vectorial lo trasladamos hasta los puntos de la malla del espacio. Por eso aparece ese UBW, porque está trasladado hasta la malla de puntos en el espacio, y en donde U va desde menos 5 a 5, B va desde menos 5 a 5, y W también va desde menos 5 a 5. Aquí lo que graficamos es el campo del rotacional. ¿Ok? Entonces, cuando le dé Enter, están allá todos los puntos del campo del rotacional. Pero ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues lo que tengo que hacer es unir los puntos A, que son los puntos del campo, con los puntos XB, que son los puntos del rotacional. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues como habíamos hecho anteriormente, lo unimos a través de vectores, y cuando los unamos a través de vectores, pues nos va a quedar. Ahorita vamos a ver qué hicimos. Ahí está, lo que hicimos es unir los elementos del campo, la lista de vectores A con
los elementos del rotacional, que es cruz B, a través de la secuencia de la secuencia de la secuencia. Esto es porque es 3D, y los vamos a unir a través de vectores. Entonces va a ser el vector que va del elemento LPA, la lista de puntos de la malla del espacio. Esa la va a unir con los elementos de la lista del rotacional. LPXB, esa es la lista del rotacional. Y lo va a hacer de modo indexado, IJK en la lista de puntos A y JK en la lista de puntos B, en donde I va desde 1 hasta 11 y B va desde 1 hasta 11. ¿Ok? Entonces ya tenemos allá vamos a pintar ese campo vectorial de rojo para visualizarlo. ¿Ok? Entonces ahí tenemos allá los azules son el campo vectorial A y los rojos es el rotacional de A. Entonces, de ahí sale a quién es. Recuerden que cuando hacemos un producto cruz, no importa si es como en este caso, de un operador generalizado, ¿ok? Siempre me tiene que dar perpendiculares. Esa es la definición. ¿Ok? Entonces, voy a quitar la lista de puntos B, que va a estar al final, nada más para visualizar. Entonces, ¿a quién es perpendicular? Tiene que ser perpendicular al campo A. Voy a quitar acá los números de la divergencia. Entonces, vamos a tener allá una serie de vectores, todos perpendiculares, ¿eh? Todos perpendiculares. ¿A quién es perpendicular el campo vectorial? Al rotacional. El rotacional es perpendicular al campo vectorial dado originalmente, que es A. ¿Ok? Entonces, los azules es el campo vectorial y los rojos es el rotacional. ¿Ok? Entonces, tenemos allá que en cada punto del espacio nos va a quedar un vector perpendicular. Si está bien calculado el rotacional que hicimos, todos los vectores son perpendiculares. Acá no puedo tratar a uno diferente de otro. ¿Por qué? Porque provienen de una operación vectorial. Entonces me dan todos perpendiculares por operación, ¿eh? ¿Ok? Por supuesto, podemos hacerlos más grandes, sí, pero se nos va a confundir un poco. Si los hacemos más grandes, lo que va a hacer son flechas más grandes y no vamos a saber quién corresponde con quién. Así, más o menos, estamos ubicando cada vector del campo vectorial con cada vector del rotacional. Y vemos que efectivamente son perpendiculares. ¿Ok? Entonces, cualquier vector que nosotros escojamos en la lista esta, que se ve bastante grande, va a ser perpendicular. ¿Por qué? Porque proviene de esa operación. Entonces, lo que ya hicimos es graficar el campo vectorial A, que son los vectores azules. Ya calculamos también la divergencia, que ya sabemos que la divergencia es a un campo vectorial, cuando lo evaluamos en producto punto, nos va a dar un campo escalar. Entonces, todos esos números que están allá es el campo escalar que representa la divergencia, es decir, el valor, ¿ok?, asociado a esa divergencia evaluado en ese punto. ¿Ok? Entonces, esos números que están allá son la divergencia. Y a ese mismo campo escalar lo afectamos en producto cruz con el operador diferencial, Nabla, y lo que obtuvimos es el rotacional. Entonces, el rotacional son los vectores rojos que están allá. ¿Ok? Y esos vectores son perpendiculares al campo azul. Digamos, si estoy contando a través del en medio, ese que, por ejemplo,
parece que tiene ahí asociado un número 50. Ese sistema de vectores donde está el número 95 pareciera que no son perpendiculares. Bueno, esa es una cuestión visual, ¿eh? Si nosotros agarramos y buscamos al vector en específico, ¿ok? Vamos a ver que son perpendiculares. Esta es una cuestión visual. O sea, nos acercamos al vector y vemos que efectivamente es perpendicular. ¿Ok? Entonces ya vimos cómo se grafica una divergencia, ya vimos cómo se grafica un rotacional y anteriormente vimos cómo se grafica un gradiente. ¿Ok? Bien, entonces esto es cuando vamos a graficar una serie de puntos en el espacio. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace para graficar una serie de puntos generalizados en el espacio? Bueno, pues hacemos una malla. Y en este caso es una malla cúbica. ¿Ok? Entonces damos una malla cúbica y graficamos en el espacio. Pudiese ser que nuestro objetivo no sea graficar sobre una malla cúbica, sino que nuestro objetivo sea graficar sobre una superficie. Voy a borrar esto, ahora regresamos en un momentito. Vamos a rehacer, voy a rehacer esto para, a ver, permítame un momentito. Permítame un momentito. Permítame un momentito. Bien, entonces voy a borrar este que está acá. Ahorita vamos a volver a abrir. Eso es para limpiar la memoria RAM. Se empieza a llenar todo el... Entonces, aquí hicimos la divergencia y el rotacional, pero puestos sobre una serie de puntos en el espacio. ¿Ok? Si nosotros no queremos hacerlo sobre una serie de puntos en el espacio, si nos queremos hacerlo sobre una superficie, entonces lo que nos tienen que dar, pues en el caso anterior nos dieron una superficie, ahorita lo que nos dieron una serie de puntos, ahorita lo que nos tienen que dar es sobre la superficie sobre la cual se quiere dibujar. Entonces vamos a suponer que el campo lo queremos dibujar sobre una superficie, que es esta la superficie. ¿Ok? Entonces ya vimos cómo se ponen una serie de puntos sobre una superficie. ¿Ok? Entonces ponemos una serie de puntos sobre la superficie. ¿Ok? Entonces, ¿cómo poníamos los puntos sobre la superficie? Entonces, lo que hacemos es, esto lo vimos anteriormente, ¿ok? Entonces, lo que hacemos es, como vamos a poner puntos sobre una superficie y una superficie está caracterizada por dos parámetros. Entonces, hacemos la secuencia de la secuencia. ¿Por qué? Porque son dos parámetros. Vamos a poner puntos sobre una superficie. ¿Ok? Entonces, dos parámetros. Tenemos allá dos parámetros. Ya tenemos entonces puntos sobre una superficie. Esto lo hicimos la vez pasada para graficar el gradiente. Ahorita vamos a graficar la divergencia y el rotacional. ¿Ok? Pero para puntos sobre una superficie. ¿Ok? Entonces damos los puntos sobre la superficie. ¿Ok?
Y ahora ya tenemos los puntos sobre la superficie, entonces vamos a graficar ahora los puntos del campo, pero sobre esa superficie. ¿Ok? Entonces vamos a dar los puntos del campo, pero sobre esa superficie. Entonces, ¿cómo damos los puntos del campo? ¿Ok? Entonces, recuerden, me dieron cuáles eran los puntos del campo. Eran x cuadrada z, pero la z ahorita es f de u, b. ¿Por qué? Porque la z es la que se da en la superficie. Entonces es u cuadrada z, es decir, x al cuadrado z, menos 2y al cubo z cuadrada, entonces f de u, b elevado al cuadrado, ¿ok? Y ahorita estoy pasando todos los elementos, nada más para, ahí está, y u, y cuadrada, z, ahí está ya. ¿Okay? Y para que se puedan ver, entonces lo dividimos entre su magnitud. Entonces ya tenemos allá a los puntos del campo, pero evaluados sobre una superficie. ¿Okay? Entonces ya tenemos allá los puntos del campo evaluados sobre una superficie y los trasladamos hasta los puntos que están sobre la superficie u, b, f de u, b, en donde u va desde menos 5 a 5 y b también va desde menos 5 a 5. ¿Okay? Entonces, si los damos como una malla general, entonces contamos u, b y w. Si los damos sobre una superficie, pues como una superficie depende de dos parámetros, es nada más u y b. ¿Ok? Entonces ya tenemos allá. Bueno, es un problema con. A ver, voy a intentar. Es que es GeoGebra 6. Vamos a tratar de hacer esto con GeoGebra Classic 5. Con GeoGebra Classic 6 no me está dejando. Esos son algunos problemas que tiene GeoGebra Classic 6. Vamos a ver. Ahí está, aquí. Entonces vamos a volver a dar la superficie. Damos la superficie, que sabemos que eso está en 3D. Ponemos nuestra vista gráfica 3D. ¿Okay? Después damos la lista de puntos sobre la superficie. Ahí tenemos allá los puntos sobre la superficie. ¿Ok? Y damos, ahora sí, vamos a ver. La lista de puntos, pero ahora sobre, es nuestro campo, ¿ok? Solamente que trazado de modo unitario. Es decir, aquí estamos graficando el campo, ¿ok? Y en GeoGebra Classic 5 sí me dejó. ¿Okay? Entonces son los problemas que tiene GeoGebra Classic 6. Por eso les digo, GeoGebra Classic 6 no me gusta mucho, ¿no? Y lo que hacemos después, pues unimos los elementos de la lista LPAS, ¿ok? Que son la lista de puntos A sobre la superficie con los puntos LPB sobre la superficie. ¿Ok? Y bueno, vamos a quitar a la función. Ese es lo único malo, ¿no? Que GeoGebra Classic 5 no me deja ver funciones y vectores. Bueno, ahí está ya. Si vemos la función, no me deja ver a los vectores.
y si vemos a los vectores no me deja ver a la función. Ok, son los problemillas que tiene ahorita, que esto en Windows no lo tienen, ¿no? Solamente está dado en Mac. ¿Ok? Entonces, si ven a los vectores, pues no pueden ver a la función. Si ven a la función, no pueden ver a los vectores. Pero ahí está ya. Entonces, nuestro campo vectorial visto sobre una superficie, con puntos puestos sobre una superficie. ¿Ok? Y ahora vamos a unir vamos a hacer el campo escalar. Entonces, evaluamos al campo escalar con esta expresión, ¿ok? 2uz menos 6b cuadrada z cuadrada más ub cuadrada, ¿ok? Donde u va desde menos 5 a 5 y b va desde menos 5 a 5. Ese es el resultado de evaluar la divergencia. ¿Ok? Entonces lo que me da es una serie de valores puesto como matriz. ¿Ok? Entonces ya está ya la serie de valores puesta como una matriz. ¿Ok? Y por último, unimos a los elementos de la lista de valores con los elementos de la lista de puntos sobre la superficie. ¿Ok? Y eso lo hacemos, como ya vimos, a través de un texto. ¿Ok? Entonces hacemos un texto y los unimos a un punto y ahí tenemos allá nuestro campo vectorial, ¿ok? Y la divergencia de ese campo vectorial, ¿ok? Entonces ya tenemos el campo vectorial y la divergencia del campo escalar. Entonces, para graficar el campo vectorial, el rotacional de ese campo vectorial, permítame. Entonces, para graficar la divergencia del campo vectorial, el rotacional, entonces aquí ya juntamos campo vectorial y divergencia. Entonces, calculamos el rotacional, pero sobre una superficie. Todos estos cálculos ya los hicimos. Lo único que estamos haciendo es cambiar a la z por f de u, b. ¿Ok? Pero todo lo demás sigue siendo exactamente lo mismo. Entonces, ponemos los puntos del rotacional. ¿Ok? Una vez que tengamos los puntos del rotacional, los unimos con el elemento de la superficie. ¿Ok? Entonces los unimos con el elemento de la superficie y ya tenemos allá a unos vectores. ¿Ok? Y a ver. Y permítame un momentito. Ahí están allá. Y lo que estoy haciendo aquí ahorita es poner a nuestros puntos del rotacional y unir esos puntos del rotacional con vectores. Ahorita le damos un poco de color para verlos. Entonces ahí tenemos allá, vamos a poner a estos, por ejemplo,
de rojo. Permítame un momentito, vamos a ponerlos a unos de rojo. Y a los otros vamos a ponerlos de azul. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos allá a nuestro rotacional, pero puestos cada uno en un punto que está sobre una superficie. Entonces, fíjense que no importa si lo ponemos sobre una malla del espacio o sobre una superficie, como en este caso, siempre van a ser perpendiculares. Entonces, en esa superficie, nosotros estamos poniendo, en esos puntos de la superficie, estamos poniendo el rotacional, que ahorita lo escribí de rojo, y el campo, que lo escribí ahorita de azul. Entonces, los azules son el campo, los rojos son el rotacional, y los números, pues los números siguen siendo los, la divergencia. Pero esta divergencia está evaluada en puntos sobre una superficie. Entonces nosotros podemos evaluar sobre, recuerden que si pongo la función en GeoGebra Classic 5, lo que va a pasar es que se van a quitar los vectores. Entonces ahí tenemos a las superficies. Sobre esa superficie, si yo quito a la superficie, entonces se ven los vectores. Sobre esa superficie, sobre puntos que están sobre esa superficie, lo que hicimos es graficar la divergencia y el rotacional. Entonces la divergencia y el rotacional se pueden graficar en puntos de una malla general del espacio, que en general, si es una malla 3D, es un cubo, y si es una malla 2D, pues va a ser un cuadrado. Pero también se puede graficar sobre una superficie. Aquí lo estamos graficando sobre una superficie, pero vemos que son las mismas características. Cualquier vector del rotacional es perpendicular al vector de campo A. Esa es la característica de un rotacional, que siempre va a ser perpendicular. Entonces, pudiera parecer que en alguno no hay 90 grados, pero si nosotros nos vamos a ese en específico, vamos a ver que todos son perpendiculares. Entonces, por supuesto, es complicado tener todas estas instrucciones. Yo se las voy a pasar para que ustedes las vean, para que ustedes puedan realizar estos gradientes, divergencias y rotacionales en sus equipos con Windows, ¿no? Entonces, si tienen Windows, no deben tener ningún problema. ¿Por qué? Porque Windows sí puede ver simultáneamente a las funciones y a los vectores, y aquí va a depender de pues del GeoGebra que estén usando en Mac. En Mac sí hay problemas, porque ya vimos, no podemos ver simultáneamente vectores y funciones, pero sí vamos a poder ver o a las funciones o a los vectores. Esto es en GeoGebra Classic 5. En GeoGebra Classic 6 sí se pueden ver funciones y vectores, pero tiene algún, o yo definí mal, eso no lo sé, no había tenido ese problema. Puede ser que haya definido mal alguna función y no le gustó a GeoGebra Classic 6. Pero entonces así se dibujan los gradientes, divergencias y rotacionales. Eso fue lo que hicimos ahora, graficar gradientes, divergencias y rotacionales, tanto en una malla del espacio, cúbica o cuadrada o rectangular,